Existe una semilla que contiene más proteína que la carne de res. Prospera en calores que convierten el maíz en polvo. Crece con casi nada de agua. Y durante 5000 años fue el motor de civilizaciones en los desiertos más calurosos de la Tierra. Luego, en menos de un siglo, fue borrada. Reemplazada por cultivos más débiles, enterrado su nombre, desaparecida de los campos. Pero bajo el suelo, algo esperaba. No murió. Durmió. Esta es la historia del cultivo que fue desechado justo antes de ser necesitado como nunca antes. En Plantasia nos entusiasman las historias relacionadas con la sabiduría de las plantas, su inteligencia en ecosistemas invisibles, hasta trucos de jardinería, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. El archivo se abre en el Valle de Tehuacán, México, un sitio arqueológico datado en 500 a.C. Dentro de antiguos pozos de almacenamiento, los investigadores encontraron semillas perfectamente preservadas durante 2500 años. Pero la historia se remonta aún más atrás. El análisis genético publicado en Nature Communications en 2021 reveló que esta semilla fue domesticada hace 5000 años en un único evento extraordinario en el desierto de Sonora. Las personas que la cultivaron no tenían lenguaje escrito. Pero poseían una sabiduría que el mundo moderno tardó siglos en reconocer. En una tierra donde sobrevivir significaba elegir qué plantar primero, eligieron este frijol antes que el grano. No por sentimentalismo, sino por supervivencia. Este es el frijol tepari, científicamente conocido como Phaseolus acutifolius. Fue modelado por la evolución con un solo propósito, vivir donde nada más podía. Su genoma es una fortaleza. Nativo del desierto de Sonora, presenta una notable adaptación al calor y a la sequía, siendo la especie hermana del frijol común, la leguminosa de mayor consumo humano en el mundo y cuya producción hoy está amenazada por el cambio climático. Produce azúcares y aminoácidos especiales que evitan que sus proteínas se descompongan, incluso cuando la temperatura del aire alcanza los 48 grados centígrados. Cuando fallan las lluvias, sus hojas se pliegan durante el día para conservar agua, abriéndose solo de noche. Como toda leguminosa, los microorganismos fijadores de nitrógeno colonizan sus raíces, haciéndolo valioso para una rotación saludable de cultivos. Y produce más proteína por gramo que la carne de res, hasta 25 gramos por cada 100 gramos de frijol seco. El pueblo Tohono O'odham lo llamaba ba. Simplemente, es un frijol. Pero en la mitología Tohono O'odham, el tepari es el hijo del pueblo del desierto, y la Vía Láctea son frijoles tepari blancos esparcidos por el cielo nocturno. Así de abundante era. Así de sagrado. Por más de 1000 años, el pueblo Tohono O'odham perfeccionó el arte de vivir en este entorno extremo, que puede alcanzar temperaturas de más de 50 grados centígrados en verano y recibe en promedio apenas 25 centímetros de lluvia al año. Hace 1000 años, el pueblo O'odham cultivaba el tepari en todo Arizona usando un método que desafía la lógica moderna. Lo plantaban en arroyos secos que se inundaban brevemente durante las lluvias monzónicas. Construían estructuras de desvío con ramas para captar las crecidas repentinas en una técnica conocida como akachin, que en lengua O'odham significa literalmente boca del arroyo. Los frijoles germinaban con una sola lluvia y maduraban en solo 60 días. 2 lluvias monzónicas, una cosecha completa. En regiones donde la precipitación anual era de apenas 7 a 8 centímetros, el frijol tepari aún producía. Hasta la década de 1930 y 1940, los Tohono O'odham eran completamente autosuficientes. Se estima que más de 20.000 acres de tierra estaban bajo cultivo akachin, produciendo alrededor de 1,4 millones de libras de frijoles tepari al año. Los intercambiaban por todo el suroeste, en una red que conectaba Arizona, Sonora y las grandes llanuras. El frijol sostenía comunidades enteras durante sequías, hambrunas y calores imposibles, manteniéndolas sanas. Antes de la llegada de los alimentos procesados, los Tohono O'odham prácticamente no tenían incidencia de diabetes tipo 2. Su dieta tradicional de frijoles tepari, vainas de mezquite y choya mantenía equilibrado el metabolismo de forma natural. El frijol tepari era clave. La fibra soluble de los frijoles reducía el azúcar en sangre, ralentizaba su tasa de absorción y mejoraba la producción de insulina. Su bajo índice glucémico lo hacía ideal para la salud metabólica. Investigaciones modernas han confirmado algo más extraordinario. Los frijoles tepari contienen inhibidores de proteasa con actividad documentada contra el crecimiento de ciertas células cancerosas en estudios de laboratorio. No era solo comida. Era medicina preventiva que crecía libremente en la arena. Entonces, ¿cómo desapareció un cultivo tan poderoso? No fue la naturaleza quien lo eliminó. Fue la ideología. El primer golpe llegó en el siglo XVII. Los frailes franciscanos españoles establecieron docenas de misiones a lo largo del Río Grande. Su objetivo era triple: convertir a los nativos, pacificar la tierra y extraer recursos. Las misiones trajeron trigo, cebada y ganado europeo.
A los agricultores nativos se les ordenó plantar trigo para los diezmos de la iglesia. Los frijoles tepari, silvestres, incontrolables, sin necesidad de insumos europeos, no tenían lugar en ese sistema. Un diario jesuita de 1694 describía el cultivo como demasiado silvestre para ser controlado. Esa línea lo dice todo. Una planta que crecía sin riego, sin propiedad, sin dependencia era una amenaza para el orden colonial. Los campos de frijoles tepari fueron reemplazados o destruidos. La ironía es trágica. Esos cultivos europeos fallaban durante las largas sequías del desierto, mientras que el tepari podría haber mantenido vivas a aquellas comunidades. Pero el frijol, como el mezquite, no se rinde con facilidad. Las semillas permanecieron enterradas en el suelo, durmiendo durante siglos, esperando su turno para resurgir. En la década de 1930 comenzó un nuevo borrado. Esta vez el arma no fue el fuego ni la religión. Fue la mecanización. El cultivo de frijol tepari fue una cosecha básica ampliamente extendida en la nación Tohono O'odham hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante y después de la guerra, la superficie cultivada disminuyó drásticamente porque muchos agricultores se unieron al ejército o se fueron a trabajar por salarios en las grandes granjas algodoneras impulsadas por riego de pozos. Estas nuevas granjas funcionaban con cosechadoras mecánicas, tractores y monocultivo industrial. Los frijoles tepari eran intensivos en mano de obra. Sus vainas maduraban en tiempos diferentes y debían recolectarse a mano. Si se esperaba demasiado, las vainas se abrían, derramando los frijoles al suelo. Un mecanismo de supervivencia en lo silvestre, pero una pesadilla para la máquina. En un sistema construido para velocidad y uniformidad, el tepari no tenía lugar. Los subsidios gubernamentales fluían hacia el maíz, la soya y el algodón, cultivos que alimentaban al ganado, no a las personas. Para el año 2001, los Tohono O'odham producían menos de 100 libras de frijoles tepari al año. Un cultivo que había sostenido 5.000 años de civilización casi desapareció en pocas décadas. Pero un puñado de familias se negó a olvidar. Ramona Batten, de Ramona Farms en la nación Akemolo O'odham, descubrió unos pocos frijoles tepari negros guardados en un viejo baúl. Semillas que deberían haberse perdido se conservaron como reliquias, guardadas en frascos de barro, escondidas en sótanos, transmitidas con instrucciones susurradas. El frijol esperaba que el mundo lo necesitara de nuevo. Ese momento llegó en los años 70. Las sequías globales golpearon fuerte. Los rendimientos de soya cayeron. El maíz luchaba por polinizarse bajo un calor implacable. Incluso el trigo, el cultivo colonial que había reemplazado al tepari, mostraba debilidad bajo el sol de 43 grados centígrados. Los agricultores del suroeste estadounidense estaban desesperados. Los investigadores agrícolas comenzaron a probar plantas silvestres que aún prosperaban en suelos desérticos. Lo que encontraron sorprendió a todos. Una enredadera con pequeñas flores blancas que crecía robusta a 46 grados centígrados. La probaron en parcelas cerca de Tucson y Sonora. Incluso con casi ningún riego, producía una cosecha completa. La planta era el frijol tepari. Vivo y sano después de 4 siglos de borrado. Los científicos midieron los niveles de nitrógeno en el suelo después de la cosecha. Eran más altos que antes de plantar. La planta literalmente sanaba la tierra en la que crecía. Lo compararon con la soya. El tepari ofrecía entre 20 y 25% de proteína, resistía plagas de forma natural y necesitaba una fracción del agua de los cultivos convencionales. No era una reliquia. Era un superviviente diseñado para los extremos. Pero la supervivencia sola no garantiza un regreso. El tepari tenía todo lo que la gran agricultura decía querer: alto rendimiento, resistencia a la sequía, recuperación natural del suelo. Pero había un problema: se negaba a pertenecer a nadie. No podía ser patentado. No requería fertilizantes costosos. No necesitaba insumos propietarios. Y eso lo hacía invisible en un sistema construido alrededor del control. Incluso mientras estudios científicos alababan su fortaleza climática, en términos económicos simples, no era rentable. Y la rentabilidad vencía a la supervivencia cada vez. Pero algunas personas se negaron a aceptarlo. En 1996, Carol Du Johnson y Tristan Ritter fundaron Tohono O'odham Community Action, TOCA, una organización comunitaria creada para generar respuestas culturales efectivas a los problemas de la nación. Comenzaron a recolectar líneas de semillas antiguas de ancianos y frascos de almacenamiento olvidados. Cada variedad tenía su propio nombre, sabor e historia. Algunas no se habían cultivado en más de 300 años. Los agricultores trabajaban a mano, sin máquinas, sin químicos, solo suelo desértico y memoria. Lo llamaban plantar a los ancestros. A principios de los años 2000, cosechaban lo suficiente para alimentar familias y vender pequeñas cantidades a escuelas locales. Los frijoles reaparecían en estofados tradicionales, tortillas y pan. Los ancianos decían que el sabor sabía al desierto mismo.
Y los organizadores de Toca reconocían que no se podía comer lo que no se podía conseguir. Había que volver a sembrar y reproducir los alimentos tradicionales para mantenerlos vivos. Niños que habían crecido con comida comprada en tiendas aprendieron a plantar, remojar y cocinar los mismos frijoles que sus bisabuelos llevaron a través de temporadas secas. Cada semilla representaba supervivencia. Toca llegó a cosechar suficiente para que el Banco de Alimentos Comunitario adquiriera miles de libras de frijoles Tepari, empacándolas en cajas de alimentos para diabéticos, tanto para la reservación como para servicios sociales externos. La organización se asoció con universidades para demostrar con datos que el Tepari podía crecer con hasta 75% menos agua que los frijoles modernos. Pero el renacimiento fue más allá de la comida. Restauró identidad. Los agricultores decían que cultivarlo se sentía como recordar quiénes eran antes de la sequía. A medida que los cultivos comenzaron a extenderse de nuevo por el suroeste, los científicos prestaron atención renovada. Los modelos climáticos actuales advierten que más del 30% de los rendimientos globales de cultivos podrían caer para 2050 debido al aumento del calor. Sin embargo, el frijol Tepari ya ha vivido cosas peores. Nació del calor en campos donde el maíz y la soya se marchitan. Estudios de campo en múltiples ambientes, publicados en 2024 en la revista Crop Science, confirmaron que el Tepari es más tolerante al calor y a la sequía terminal que tanto el frijol lima como el frijol común, y que su superioridad como cultivo alternativo ante el cambio climático está respaldada por evidencia experimental directa. La alianza Biodiversity trabaja actualmente en paneles avanzados de cruzas entre frijol común y frijol Tepari para transferir resistencia al calor y a la sequía hacia los sistemas alimentarios globales, buscando acelerar el despliegue de variedades resilientes al clima en las regiones que más lo necesitan. Esta investigación confirma lo que los agricultores del desierto siempre supieron. En 2025, el primer mapa genómico a escala de rasgos nutricionales en Frijol Tepari, desarrollado con el apoyo del Programa de Investigación Agrícola Sostenible de Estados Unidos y Texas A&M, identificó la arquitectura genética que controla el contenido de proteína y aminoácidos individuales, abriendo estrategias concretas para optimizar la calidad nutricional del Tepari en entornos áridos y de bajos insumos. Los gobiernos han comenzado a incluirlo en programas de seguridad alimentaria. El Instituto Boyce Thompson, con financiamiento del USDA, desarrolla actualmente un panel de diversidad de 400 líneas puras bien genotipadas de Frijol Tepari para evaluar sus mecanismos de resiliencia al estrés bajo condiciones controladas y de campo, reconociendo que dichos mecanismos siguen siendo subutilizados por la agricultura moderna. Pero el impulso real sigue viniendo de los agricultores indígenas que ven en el Tepari algo más que un cultivo. Es un puente entre el pasado y el futuro incierto del planeta. Como dijo un anciano a los investigadores, lo cultivan porque recuerda cómo vivir cuando todo lo demás olvida. La historia del frijol Tepari no es de redescubrimiento. Es de reconocimiento. El conocimiento nunca se perdió, solo se ignoró. Y ahora, mientras el mundo gasta miles de millones buscando semillas a prueba de sequía, la respuesta ha estado esperando en el desierto durante 5000 años. El frijol que se vistió de escasez, que alimentó comunidades bajo el calor implacable, que sobrevivió misiones, mecanización y borrado sistemático. Nunca dejó de ofrecer sus dones. Solo esperó a que el mundo recordara. Este conocimiento no está perdido. Está enterrado en cada semilla, cada vaina, cada cosecha. El cultivo que fue llamado atrasado puede ser el futuro de la supervivencia humana. Solo pide que se mire más allá del lucro y se vea lo que siempre estuvo ahí. Resiliencia creciendo en la arena.